Buenos días. Muy agradecido con el Señor por la vida de cada uno de nosotros. Muy agradecido con el Señor por esta oportunidad que tenemos de reunirnos para regocijarnos en su presencia, sabiendo que Él es nuestro principal invitado cada domingo y cada día en nuestra vida, porque Él está presente en cada uno de nosotros y en nosotros como iglesia por medio de su Espíritu Santo. Quiero pedirles el favor que me acompañen a orar y a poner en las manos del Señor esta palabra que Él tiene para nosotros en este domingo. Bendito Dios, quiero darte gracias por este domingo, Señor. Gracias por cada una de las familias aquí presentes. Gracias por todos los hermanos, hermanas, por los niños, niñas, jóvenes, jovencitas en nuestra iglesia local en Cajicá, pero también en la iglesia en todo el mundo, Señor. Gracias por la oportunidad de aprender más de ti, de entenderte más, de conocerte mejor. Gracias por tu Espíritu Santo, quien nos permite tener discernimiento de tu palabra. Y ponemos este tiempo en tus manos, Señor. Y te pedimos que tú lo bendigas y que bendigas nuestras vidas a través de tu poderosa palabra. En el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén y amén. Bueno, pues recordemos, por favor, que el domingo pasado el Señor nos enseñó sobre lo que es la fe y también de los problemas que tenemos cuando por diferentes circunstancias podemos decaer en nuestra fe. Pero también al mismo tiempo nos dio algunos consejos muy importantes y algunas pautas para poder fortalecernos y mantenernos en la fe. Y de esa manera tener una vida diaria en victoria. Bueno, en este domingo el Señor nos va a hablar sobre algo también que es muy relevante con respecto a la fe. En las Biblias tenemos un capítulo en el libro de Hebreos, que en algunos casos se llama el Salón de la Fama o Héroes de la Fe. Y bueno, el Señor quiere hablarnos de esas personas a las que hemos nombrado de esa manera y quiere mostrarnos a través de la vida de esas personas la fe y la importancia de vivir de acuerdo con esa fe que finalmente es el fundamento, es la razón de lo que creemos, de lo que somos y entonces de lo que hacemos. Por eso, entonces vamos a darnos un paseo, vamos a hacer una visita por el Salón de la Fama. En ese Salón de la Fama hay una inscripción que se encuentra en uno de sus muros y quiero leerla y mirar algunos asuntos de esa inscripción solamente para tener un contexto de lo que hoy vamos a aprender de parte de Dios. Dice en Hebreos 11, versículos 38 al 40. El mundo no los merecía. Ellos anduvieron en desiertos y montañas, viviendo en cuevas y huecos. Todos ellos son reconocidos por su fe, pero ninguno de ellos recibió la promesa de Dios. Dios tenía planeado algo mejor para nosotros, de modo que todos juntos pudiéramos alcanzar la perfección. Bueno, esa inscripción, como les digo, está en uno de los muros del Salón de la Fama y quise traerla a colación porque es importante hacer alguna claridad sobre lo que dice en ella y pasar inmediatamente al tema que nos trae esta mañana
alrededor de la palabra de Dios. Entonces quiero resaltar esta parte donde dice, pero ninguno de ellos recibió la promesa de Dios. Dios tenía planeado algo mejor para nosotros, de modo que todos juntos pudiéramos alcanzar la perfección. Y lo traigo a colación solamente para hacer algo de claridad sobre esta parte de la inscripción que está en ese muro en el Salón de la Fama. Cuando dice que ninguno de ellos recibió la promesa de Dios, no quiere decir que Dios no les cumplió, que todas esas personas, hombres y mujeres que están allí en el Salón de la Fama, no es que hayan sido engañados por Dios, porque de pronto podría quedar esa idea. Y sin entrar en un análisis teológico muy profundo, solamente lo que quiero resaltar es que en realidad tenemos que mirar la segunda parte del versículo donde dice, Dios tenía planeado algo mejor para nosotros, de modo que todos juntos pudiéramos alcanzar la perfección. Quiere decir que había algo reservado para esos héroes de la fe, para todas esas personas que en la antigüedad creyeron en el Señor como creemos hoy en día nosotros. Lo que pasa es que recordemos que ellos creían en un Mesías que todavía no había llegado, mientras que nosotros creemos en un Mesías que ya vino, que estuvo en esta tierra, que caminó con sus discípulos durante 3 años, que hizo señales y milagros y que cumplió la misión que desde la eternidad Dios le había encomendado. Esa misión de rescatar a toda la humanidad del pecado y de la muerte eterna. Pues bien, estos antiguos, estos personajes que Dios nombra y que están allí con el título de héroes de la fama, sí recibieron la promesa, solo que la recibieron junto con nosotros, de tal manera que ellos también pudieran disfrutar de esa misma obra perfecta que hizo el Señor Jesucristo en la cruz, cuando murió, fue sepultado, pero resucitó al tercer día y hoy vive y reina con el Padre en los cielos. Entonces, ellos también están disfrutando de ese reinado de nuestro Señor y están disfrutando de la intercesión que Él hace por nosotros allá en el trono celestial a la derecha del Padre. Entonces, bueno, haciendo claridad sobre eso, quiero que empecemos con nuestro tema central, el Salón de la Fama, héroes de la fe. Primero que todo, pues hay que decir que todos ellos reconocidos por su fe. ¿Y por qué? ¿Qué pasó en ellos? ¿O qué hubo en la vida de ellos para ser reconocidos por su fe? Bien, 3 cosas. La primera, todos ellos y ellas tenían una confianza absoluta en Dios, como lo dice en Hebreos 11:2. Dios aceptó a nuestros antepasados porque ellos confiaron en Él. Y fue una confianza total, fue una confianza de vida, fue una confianza en donde ellos y ellas caminaban, no por lo que veían, sino porque le creían a Dios, por lo que Dios les había prometido. Entonces, esa es una primera condición especial, ¿sí? Que tienen todos estos héroes y heroínas de la fe, confianza absoluta en Dios. En segundo lugar, obediencia incondicional. Como por ejemplo, en Hebreos 11:5, ¿sí? Dice de Enoc, Enoc confió en Dios y por eso en vez de morir, Dios se lo llevó de este mundo y nadie volvió a encontrarlo. La Biblia dice que antes de que Enoc fuera llevado, fue obediente y eso le agradó a Dios. Pero no solamente Enoc, solamente, y lo tomo como ejemplo, la realidad es que todos los antiguos, todas las personas que están allí relacionadas en este capítulo de Hebreos, ¿sí? Tuvieron esta condición de esa obediencia total, ¿sí? Hacia lo que Dios
les pedía, hacia lo que Dios les señalaba que debían hacer, hacia lo que Dios les demandaba en cuanto al cumplimiento de todos sus preceptos, de sus leyes, de sus mandamientos. Entonces, segunda condición importante, obediencia total. Y la tercera, que es una esperanza inamovible en la promesa de la patria celestial. En Hebreos 11, del 9 al 10, dice la palabra de Dios. Abraham confió tanto en Dios que vivió como un extranjero en el país que Dios le había prometido. Vivió en tiendas de campaña, igual que Isaac y Jacob, a quienes Dios también les había prometido ese país. Abraham confiaba en que algún día vería la ciudad que Dios había planeado y construido sobre bases firmes. Muy bien. Es importante esto y tomo los versículos 9 y 10 del capítulo 11 de Hebreos, porque allí resalta cómo Abraham entendía que él era solamente un extranjero y un peregrino en esta tierra. Y no solamente Abraham, también Isaac y Jacob y todos los patriarcas y toda la descendencia de ellos. Pero esa esperanza es una esperanza para todos los creyentes. Es una esperanza en esa patria que en este momento no vemos, pero que está fundada sobre bases firmes. Esa patria que es nuestro real patria, que es nuestro destino eterno, el reino de los cielos. Y así como lo creyó Abraham y se fue de esta tierra confiando en esa patria celestial, igual nosotros debemos mantener esa esperanza inamovible en esa patria que Dios ha prometido a todos sus hijos. Entonces, tres condiciones para que todos estos héroes de la fe fueran reconocidos totalmente por lo que ellos tenían en su corazón. Primero, confianza absoluta en Dios. Segundo, obediencia incondicional. Y tercero, esperanza inamovible en la promesa de la patria celestial. Muy bien, pero no quiere decir que ese Salón de la Fama solamente está reservado o estuvo reservado para los antiguos. La realidad es que ese Salón de la Fama también está reservado para nosotros y nuestro nombre también va a estar inscrito en ese Salón de la Fama. Pero para estar en él se deben dar algunas condiciones que son las que quiero que veamos en esta mañana, que son las que Dios nos quiere enseñar y que espero que esas condiciones se cumplan en la vida de cada uno de nosotros, porque de esa forma vamos a disfrutar no solamente del Salón de la Fama, sino vamos a disfrutar plenamente de ese reino eterno, de esa patria eterna, de donde ya somos ciudadanos, si hemos creído en Jesucristo como Señor y Salvador. Pues bien, entonces esas condiciones para pertenecer al Salón de la Fama, ¿sí? Son las siguientes. Primero, es necesario hacer parte del equipo celestial. Y entonces nos podríamos preguntar, y es que no todos los seres humanos hacen parte del equipo celestial. Y bueno, la respuesta es que no, que para ser parte del equipo celestial se tienen que dar a su vez dos condiciones. La primera está en Juan capítulo 1, versículos 10 al 13. Dice, aquel que es la palabra estaba en el mundo. Dios creó el mundo por medio de aquel que es la palabra, pero la gente no lo reconoció. La palabra vino a vivir a este mundo, pero su pueblo no lo aceptó. Pero aquellos que la aceptaron y creyeron en ella, llegaron a ser hijos de Dios. Son hijos de Dios por voluntad divina y no por voluntad humana. Entonces, la primera condición para ser parte del equipo celestial es haber nacido de nuevo. Es decir,
nacer en el equipo de Dios. Y aquí en Juan, capítulo 1, versículos 10 al 13, es muy claro que no todas las personas han aceptado al enviado de Dios. La palabra vino, ¿sí?, a vivir en este mundo, es decir, Jesucristo, que es la palabra, pero su mismo pueblo no lo aceptó. Y no solamente en esa época su mismo pueblo, sino a través de toda la historia de la humanidad. Hay muchos hombres y mujeres que no lo han aceptado y que no lo van a aceptar, lamentablemente. Pues bien, entonces ellos y ellas no han nacido de nuevo y por lo tanto no son parte del equipo celestial. En segundo lugar, ¿sí?, no basta solamente con haber nacido de nuevo, eso es lo principal, pero en segundo lugar es aceptar la convocatoria a ese equipo celestial. En el Evangelio de Lucas, capítulo 5, versículos 8 al 11 dice: viendo esto, Simón Pedro cayó de rodillas ante Jesús diciendo: apártate de mí, Señor, porque soy hombre pecador. Porque por la pesca que había hecho, el temor se había apoderado de él y de todos los que estaban con él, y asimismo de Jacob y Juan, hijos de Zebedeo, que eran compañeros de Simón. Pero Jesús dijo a Simón: no temas, desde ahora serás pescador de hombres. Y cuando trajeron a tierra las barcas, dejándolo todo, le siguieron. Este es un relato de ese episodio en la cual Pedro, Jacobo, los hijos de Zebedeo habían estado pescando durante toda la noche y no habían pescado nada. Y habían echado las redes y no pescaban nada y estaban cansados y pues aburridos, lógicamente, porque pasaba el tiempo y pues ellos vivían de la pesca y no habían pescado absolutamente nada. Entonces viene Jesús y se monta con ellos en la barca y les dice que remen mar adentro. Y ya era el amanecer, era de día prácticamente. Y los que saben de pesca entienden que la buena pesca se hace en las horas de la noche, porque es cuando los peces vienen a la parte más superficial del agua. Sin embargo, ya siendo de día, pues ir al mar adentro y tirar las redes, pues no tenía mucho sentido para un pescador profesional, ¿sí?, para alguien que vivía de la pesca. Sin embargo, el Señor les dice a Pedro, a Jacobo, a Juan, ¿sí?, les dice que echaran las redes y pues ellos obedecieron, ¿sí?, al echar las redes tuvieron una pesca abundantísima, ¿sí?, pero muchísimos peces cogieron en ese momento, llenaron la barca, tuvieron que llamar, ¿sí?, a los otros pescadores que estaban con ellos para que también llenaran sus barcas con la pesca que habían logrado en ese momento. Y bueno, pues esto para ellos fue totalmente asombroso. Tanto así que, como dice aquí, cuando Pedro vio esto, que pues para él era totalmente incomprensible, ¿sí? Pues entró tal vez en una especie de asombro, de pánico, y entonces Jesús le dice: no temas, desde ahora serás pescador de hombres. Y cuando trajeron a tierra las barcas, dejándolo todo, le siguieron. En otras palabras, aceptaron la convocatoria. Entonces, para estar en ese salón de la fama, la primera condición es hacer parte del equipo celestial. Pero para ser parte del equipo celestial es necesario nacer en el equipo de Dios, es decir, nacer de nuevo y aceptar el llamado de Jesús, nuestro Señor y Salvador, quien vino a este mundo, ¿sí?, para salvar al mundo, para rescatar a quienes estábamos perdidos y a quienes están perdidos en esta tierra. Entonces, creo que el ánimo que quiero dejar en este momento es que si tú por primera vez estás escuchando
un mensaje como este, de parte de Dios, y hasta ahora no eres parte del equipo celestial, este es el momento de aceptar la invitación de Dios, de aceptar la invitación de Dios a recibir a nuestro Señor Jesucristo en tu vida como Señor y Salvador, pero también aceptar la invitación del Señor Jesucristo de seguirlo a Él. Muy bien, la segunda condición muy importante que nos permite estar preparados para la carrera que antecede el Salón de la Fama es el entrenamiento. ¿Sí? En Hebreos 11, versículos 1 y 2 dice, por lo tanto, ya que estamos rodeados por una enorme multitud de testigos de la vida de fe, quitémonos todo peso que nos impida correr, especialmente el pecado que tan fácilmente nos hace tropezar, y corramos con perseverancia la carrera que Dios nos ha puesto por delante. Esto lo hacemos al fijar la mirada en Jesús, el campeón que inicia y perfecciona nuestra fe. Debido al gozo que le esperaba, Jesús soportó la cruz sin importarle la vergüenza que ésta representaba. Ahora está sentado en el lugar de honor junto al trono de Dios. Bueno, muy importante. ¿Sí? No solamente debemos nacer de nuevo o se debe nacer de nuevo, no solamente debemos aceptar la invitación de seguir a Jesús, sino también debemos participar del entrenamiento que Dios da a todos quienes hemos nacido de nuevo, a todos quienes somos discípulos de Jesús. Ese entrenamiento pues implica varias cosas que son muy importantes y que pues no podemos obviarlas. La primera es que necesitamos una vida nueva, una vida totalmente cambiada. Por eso dice, por lo tanto, ya que estamos rodeados por una enorme multitud de testigos de la vida de fe, quitémonos todo peso que nos impida correr, especialmente el pecado que tan fácilmente nos hace tropezar. Quiere decir que al recibir a Jesús en nuestra vida como Señor y Salvador, Él hace de nosotros nuevas personas, nos da una nueva vida. ¿Sí? Esa nueva vida la recibimos por fe. ¿Sí? Quiere decir que por fe es que llegamos a ser salvos. Por fe también nosotros aceptamos la invitación de seguir a Jesús. Pero una vez que empezamos esa vida, tenemos que tener cuidado con varias cosas. Primero que todo dice que quitémonos de todo peso que nos impida correr. Entonces, ¿qué es todo peso? Son todas esas cosas que nos distraen de nuestro entrenamiento, que evitan que entrenemos de una manera disciplinada, que seamos perseverantes en el entrenamiento, nos distraen del entrenamiento. Cosas como, no sé, el trabajo, cosas como la tecnología, la esposa, los hijos, los hobbies, bueno, muchas cosas que se presentan alrededor de nuestra vida, en nuestra vida, que nos distraen del entrenamiento. Entonces, eso implica un cambio de hábitos. Tenemos que cambiar todo aquello que sea pernicioso, que nos desvíe de ese objetivo de fortalecernos en nuestra fe, de seguir ese entrenamiento de una manera juiciosa. Es decir, es necesario la dedicación, es necesario ser persistentes en el entrenamiento que Dios nos da, porque de esa manera nos preparamos adecuadamente para vivir vidas de fe. ¿Sí? En segundo lugar, también debemos tener una mente abierta, un corazón dispuesto, así como Jesús, ¿sí? Quien sabiendo lo que le esperaba cuando fuera llevado, ¿sí? A la cruz del Calvario, porque solamente quienes eran unos criminales imperdonables eran sentenciados a la cruz. Y Jesús, quien no había cometido pecado alguno, quien estaba limpio de toda culpa, ¿sí? Iba a ser llevado a esa cruz de vergüenza.
cruz de vergüenza para quienes sabían el significado humano que tenía la cruz, el significado humano, ¿sí?, que tenía ante las autoridades y ante la ley humana la cruz, pero en realidad una cruz de esperanza, una cruz de amor, una cruz de vida. Y por eso es que tenemos que tener una mente abierta. No podemos seguir viendo la cruz como un madero maldito, ¿sí? Aunque dice la palabra que maldito todo aquel que fuera colgado de una cruz, en realidad esa cruz maldita para los hombres se convirtió en una cruz bendita para todos los que hemos creído en la obra de quien murió en esa cruz. Y eso requiere de una mente abierta y un corazón dispuesto. Pero al mismo tiempo, también debemos nosotros seguir el ejemplo de Jesús y con gozo y valentía mantenernos a las órdenes de nuestro coach, de nuestro entrenador, ¿sí?, de Jesús, nuestro Señor. Así como Él se mantuvo hasta el final y cumplió la misión que el Padre le había dado, a pesar de que era una muerte horrible, una muerte cruenta, una muerte despiadada. No se puede tener un término que la describa por el dolor que producía estar allí siendo clavado en esa cruz, siendo golpeado, escupido, latigado, pero sobre todo porque Jesús sabía que iba a haber un momento en que se iba a separar del Padre, porque Él iba a recibir todos los pecados de la humanidad, los tuyos y los míos. Sin embargo, Él lo soportó todo. No le importó la vergüenza que representaba esa cruz. Y Él lo hacía porque estaba cumpliendo con la misión que le había dado el Padre, pero también porque eso iba a representar la libertad eterna, ¿sí?, para todos aquellos que un día pusiéramos nuestra mirada en esa cruz y aceptáramos ese sacrificio, así como lo hicieron los antiguos y lo hacemos hoy en día nosotros. Entonces, eso debe producir en nosotros valentía, fuerza y el mismo gozo que tiene el Señor Jesucristo al estar sentado ahora en el lugar de honor junto al trono del Padre Celestial. Entonces, primero que todo, necesitamos entrar a pertenecer al equipo celestial, al equipo divino, al equipo de Dios. Eso es una de las condiciones que nos permite estar bien preparados para la carrera que antecede el Salón de la Fama. Y la segunda es estar en el entrenamiento al que somos convocados por medio de nuestro coach, el Señor Jesucristo. En tercer lugar, es importante, ¿sí?, y como tercera condición, debemos enfrentar todos los retos que nos propone la vida con una mente de campeones, con una disposición a imponer nuevas marcas, es decir, a lograr todos esos objetivos en esta carrera en la que estamos al pertenecer en el equipo de Dios. En Hebreos 11, versículos 3 al 5 y versículo 11, dice: piensen en toda la hostilidad que soportó por parte de pecadores. Así no se cansarán ni se darán por vencidos. Después de todo, ustedes aún no han dado su vida en la lucha contra el pecado. ¿Acaso olvidaron las palabras de aliento con que Dios les habló a ustedes como a hijos? Él dijo: hijo mío, no tomes a la ligera la disciplina del Señor y no te des por vencido cuando te corrija. Ninguna disciplina resulta agradable a la hora de recibirla. Al contrario, es dolorosa, pero después produce la apacible cosecha de una vida recta para la que han sido entrenados por ella. ¡Wow! Definitivamente, ¿sí? Esto debe alentar nuestro corazón, debe animarnos, sabiendo que confiando plenamente en la ayuda del Señor, que viviendo con disciplina, el entrenamiento que Él nos da, que estando seguros en sus manos, bajo
su dirección, nosotros ya somos campeones. Campeones que podemos vencer los retos que se presenten en nuestra vida. Campeones que podemos vencer las circunstancias, porque entendemos que las circunstancias son cosas pasajeras, pero que nosotros estamos bajo la dirección de un coach que está por encima de las circunstancias, que es más grande y más poderoso que todas las circunstancias. Y entonces eso debe animarnos aún a esa parte dura del entrenamiento que es la disciplina. A veces tenemos que ser disciplinados y entrar en disciplina, pero esa disciplina produce en nosotros seguridad y confianza que nos va a permitir seguir viviendo como verdaderos campeones. Entonces, creo que hasta ahora hemos visto 3 condiciones que son muy importantes y que nos van a llevar, ¿sí?, a estar adecuadamente preparados para pertenecer a ese salón de la fama. ¿Sí? El primero es haber recibido a Jesucristo en nuestra vida como Señor y Salvador, y eso nos hace entonces miembros del equipo celestial. En segundo lugar, el entrenamiento, ¿sí? Importantísimo, estar con una disposición a recibir ese entrenamiento de parte de Dios. Y en tercer lugar, a comportarnos como campeones. Pero ahora tenemos otras 2 condiciones. La cuarta, que es el reconocimiento de nuestro manager. Es fundamental eso, que cada día estemos reconociendo, ¿sí?, a quien nos ha tomado en sus manos, a quien nos dirige, a quien nos conduce en victoria. En Mateo 25, 21 dice la palabra: su Señor le respondió: hiciste bien, siervo, buen y fiel. En lo poco has sido fiel, te pondré a cargo de mucho más. Ven a compartir la felicidad de tu Señor. Entonces, cuando reconocemos a nuestro manager, cuando nos sometemos a nuestro manager, entonces Él también nos va a reconocer a nosotros. Él un día sí va a pronunciar esas palabras por cada uno de nosotros, quienes estamos en el equipo celestial y quienes por estar en el equipo celestial vamos a estar inscritos, sí, como lo estuvieron los antiguos, en ese salón de la fama. Estamos ya en el libro de la vida, ¿sí? No vayamos a confundir una cosa con la otra. No estoy hablando del libro de la vida, estoy hablando del salón de la fama, donde están esos hombres y mujeres que vivieron una vida de fe, una vida sustentada en la fe, una vida donde la fe marcaba el derrotero diario en todos sus quehaceres, en el transcurrir de los días. Y eso mismo es lo que anhelo para tu vida y para mi vida. Y en quinto lugar, tenemos rindiendo homenaje al Rey. Apocalipsis, capítulo 4, versículos 9 al 11, dice: cada vez que estos seres vivientes daban gloria, honra y acción de gracias al que estaba sentado en el trono, al que vive por los siglos de los siglos, los 24 ancianos se postraban ante él y adoraban al que vive por los siglos de los siglos, y rendían sus coronas delante del trono, exclamando: digno eres, Señor y Dios nuestro, de recibir la gloria, la honra y el poder, porque tú creaste todas las cosas, porque tu voluntad existen y fueron creadas. Bueno, yo creo que como participantes, como miembros de ese equipo celestial, de ese equipo de campeones, lo más grande que nos puede ocurrir después de todo eso, de una vida de victoria, es que nosotros vamos a estar, sí, un día rindiéndole homenaje a nuestro Rey y vamos a poder coger las coronas, sí, que Él mismo nos ha permitido ganar, que no son otra cosa que las personas a las que les hemos compartido la palabra de Dios, y que por haber hecho eso reciben al Señor como Señor y Salvador y entran a pertenecer también al equipo celestial. Esas son nuestras coronas, coronas que como estos ancianos, ¿sí?,
pusieron a los pies del Rey, ¿sí? Y las rindieron a los pies de nuestro grandioso Creador, de nuestro Padre, de nuestro Manager, de nuestro Señor. Y nosotros vamos a poder hacer lo mismo. Ojalá, ¿sí?, que en tu vida tengas no una, sino muchas coronas para poner a los pies de nuestro Señor el día que estemos allá en el cielo con Él, disfrutando de esa patria celestial. Y finalmente, queridos hermanos y hermanas, y si tú estás escuchando por primera vez un mensaje como este, quiero decirte que si tú aceptas la invitación del Señor a pertenecer a su equipo celestial y vives no por vista sino por fe, entonces el Salón de la Fama ya no solamente es una quimera, ya no solamente es una esperanza lejana, sino es un salón real, el Salón de la Fama, el que ahora podemos llamar Salón de la Fama de nuestra propia vida. ¿Sí? Quiero también dejarte 5 cosas prácticas que puedes hacer en tu vida y que te van a permitir fortalecerte, ¿sí?, como un participante del equipo celestial, como un campeón. La primera, pues, es lógica y se cae de su peso, es hacer parte del equipo celestial, es decir, parte de la iglesia de Dios, la parte de la iglesia del Señor en esta tierra. La iglesia somos todos los creyentes. La iglesia es la relación entre los creyentes y nuestra cabeza, que es Jesucristo. Como dice en Efesios, la iglesia somos todos los que tenemos una misma fe, un mismo Señor y un mismo Espíritu. Entonces, pues lo primero, ¿sí?, para estar en ese Salón de la Fama, el cual pudimos disfrutar desde ahora, es ser parte del equipo celestial. En segundo lugar, pues mantenernos en el entrenamiento de las disciplinas espirituales. Y uno pensaría que son cosas imposibles de lograr, de alcanzar, y que son tan duras tal vez como entrenarse para el levantamiento de pesas o para correr la maratón o para nadar en aguas abiertas o para montar en cicla y competir en etapas de 200 y pico de kilómetros con montañas altísimas, pero en realidad el entrenamiento en las disciplinas espirituales son un entrenamiento en donde la fuerza y el poder no dependen ni siquiera de nosotros solamente, sino que nos son dados por el Espíritu Santo. Y esas disciplinas espirituales son el estudio permanente de la palabra, como lo dice el Señor en Hechos 17:11, y la oración en todo momento, en todas circunstancias y en todo lugar, como lo dice en Primera de Tesalonicenses, capítulo 5, versículos 16 al 18. En tercer lugar, vivir de acuerdo al propósito divino. Y el propósito divino es uno, como está en Efesios 4:13, y es que todos crezcamos en el conocimiento de nuestro Señor Jesucristo, crezcamos en la fe para llegar a ser a la estatura de nuestro manager, de nuestro entrenador eterno, de nuestro Señor. Cuarto lugar, ¿sí?, prosiguiendo a la meta. Así como lo dice Dios a través del apóstol Pablo en Filipenses 3:14. No es que ya lo haya logrado, pero prosigo a la meta, ¿sí?, a ese supremo llamamiento que es en Cristo Jesús nuestro Señor. Ojalá que cada uno de nosotros también, cada día, estemos con esa meta clara y fija, así como tenemos nuestros ojos fijos en Jesús, el autor y consumador de la fe, que también nuestra meta sea ese mismo Jesús, porque Él es quien nos lleva de victoria en victoria, de triunfo en triunfo. Y en quinto lugar,
que podamos al final, ¿sí? Acabando la carrera, decir lo mismo que dijo el apóstol Pablo, ¿sí? He guardado la fe, he acabado la carrera. Eso está en 2 de Timoteo 4:7. Entonces, amados hermanos y hermanas, ¿sí? El Salón de la Fama tiene sus puertas abiertas para nosotros, para los hijos de Dios, para los creyentes, para quienes pertenecemos al equipo celestial. Y debemos mantenernos con nuestra mente y nuestro corazón firme en estos 5 ayudas que el Señor nos quiere dar en esta mañana para que podamos permanecer en esa carrera de una manera perseverante y de una manera victoriosa. Entonces, haciendo parte del equipo de Él, entrenándonos en nuestras disciplinas espirituales, viviendo de acuerdo al propósito divino, prosiguiendo a la meta que es el Señor Jesucristo y al final acabando la carrera, guardando la fe. Que no desistamos, que aún en los momentos donde podamos ver que las cosas se ponen muy complicadas, muy difíciles para nosotros, tengamos en nuestro corazón, ¿sí? Que no somos de cualquier equipo, que no somos de equipos intrascendentes, y mucho menos que no pertenecemos a ese equipo que no ha aceptado a Jesucristo y que va a tener un final de dolor y de separación eterna del Señor. Siempre en nuestro corazón teniendo claro que pertenecemos a un equipo que ya es el equipo que ha ganado, ¿sí? La competencia mundial, y que por pertenecer a ese equipo vamos a estar, ¿sí? Viviendo y gozándonos de esa victoria eterna en nuestra patria celestial. Gracias. Gracias, Padre, por estas palabras. Gracias, Señor, por todos los hermanos y hermanas que escucharon estas palabras. Y gracias, Dios, porque eres tú quien nos entrena, eres tú quien nos fortalece, eres tú quien encamina nuestros pasos, eres tú quien mantiene nuestra esperanza en el cielo eterno. Amén.